Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí presente. Hoy estamos en la segunda edición de la Jornada de Ciencia y Tecnología, recuerdo que se vienen desarrollando desde el 2002, y este es el segundo año consecutivo que se vienen haciendo de manera virtual. Les recuerdo que finalizando la presentación va a haber un link donde ustedes se tienen que anotar para solicitar el certificado, ¿sí? Y bueno, les recuerdo que todos los trabajos de investigación que han sido presentados, que fueron 60, serán compilados, como ustedes saben, en el libro AGEA de la UTN de Rectorado. Así que eso ya cuando apenas esté listo, nosotros se lo daremos a conocer para cuando ya esté completamente editado. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida al primer expositor de la jornada de hoy. Él es doctor Gastón Araguaz. Nos hablará acerca de robots móviles autónomos. Él es ingeniero electrónico, doctor en ingeniería, docente investigador, profesor titular del Departamento de Electrónica de la UTN Facultad Regional Córdoba, director del Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería C3, director del Programa de Doctorado en Ingeniería Mención Electrónica de la UTN Facultad Regional Córdoba, y es miembro de la Comisión de Posgrado de UTN. Así que cuando quiera, Gastón, nos compartís presentación y te escuchamos muy atentos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Ahí voy a compartir. Bueno, muchas gracias por la presentación. Nuestro centro de investigación se llama C3I, Centro de Investigación en Informática para Ingeniería, tiene sede en la Regional Córdoba. Ahí es donde desarrollamos todas nuestras actividades. Mi nombre es Gastón Araguaz, como ya dijo Alfonsina. Tengo varios videos en la presentación, espero que me acompañe el ancho de banda. Recién hicimos una prueba con las chicas y se ve con un poco de retardo, así que cualquier cosa por favor me avisan. Y yo voy a intentar apagar mi cámara porque eso mejoró bastante. Así que, bueno, el plan para hoy va a ser contarles en el tiempo que tenemos, más o menos, una presentación amena, sin profundizar en cuestiones técnicas ni aburrirlos demasiado. Un pantallazo sobre qué es un robot, si bien creo que todos tenemos una pequeña idea, vale la pena recorrer un poco la historia de cómo llegamos hasta acá. ¿Qué es básicamente un robot móvil, después de hablar del robot en sí? ¿Y a qué le llamamos robot móvil autónomo? Que eso es lo que hoy nos convoca, digamos. Y por último voy a cerrar la presentación mostrando qué hacemos de robótica móvil en el C3I, que en realidad va a ser la mayor parte de la presentación, contarles un poco qué se hace en este aspecto en nuestro centro de investigación. Bueno, un poco de historia. El término robot deriva de la palabra checa robota, que hace referencia a trabajo duro o trabajo repetitivo. Fue introducido por el dramaturgo Karel Capek en el 1921 en una obra teatral que trataba de una historia de un grupo de científicos que supuestamente se retiraban a una isla a resolver un problema que acosaba a la humanidad y que tenían un grupo de entidades o cosas que los ayudaban, que justamente este señor se imaginó que eran como robots androides y le puso de nombre robots. Después también leí por ahí que en alguna charla, en alguna entrevista, confesó o dijo que la palabra se le había sugerido su hermano, así que se lleva los laureles él por ser el autor, pero el hermano parece ser que fue el que le dijo, che, ¿qué te parece si decís robot? Bueno, a partir de ahí el término robótica se difunde definitivamente a partir de la novela de ciencia ficción de Isaac Asimov, que era un escritor nacionalizado americano de origen ruso, que en 1942 hizo esa mini historia que después se recopiló más adelante en la más conocida probablemente, que es Yo Robot, que la publicaron por allá por el 50,
donde en realidad fue la original Runaround, esta que es donde utilizó el concepto y la palabra robótica, fue en el 42, mucho antes. Bueno, un poco para mostrar cómo nació todo, y qué es lo que si hoy pensamos qué es el robot o un robot, después de haber tenido tanta trayectoria desde el año 1940, donde Asimov se imaginó una rama de la ciencia, hasta llegar al día de hoy, bueno, veamos que las cosas todavía no es del todo fácil definir qué es un robot. Si vemos en el diccionario de la Real Academia Española, dice máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a personas. Bueno. Por otro lado, las normas ISO, que se ocupan más bien de cosas industriales, aclara que para ser considerados como robot las máquinas, porque uno puede empezar a confundir, un automatismo clásico es o no es un robot, desde qué punto le decimos robot y cuándo no decimos robot. Entonces, la ISO aclara que tienen que ser, que para considerarse robot las máquinas tienen que ser reprogramables, tienen que ser capaces de funcionar en forma autónoma y pueden obtener información de su entorno. Esto entra un poco en conflicto con lo que hoy usamos como palabra autónomo, porque autónomo ya vamos a ver que no hace falta que, no necesariamente se trata de tareas repetitivas, por lo tanto un robot en una industria que realiza tareas repetitivas no necesariamente hoy se puede tomar con el concepto de autónomo. Esta descripción de la ISO data del año 2012, ya casi 10 años, así que probablemente yo en el corto plazo reciba actualizaciones. Si miramos un poco en las cosas que están más al día, que la Wikipedia por lo general esto tiene una variabilidad o una respuesta más dinámica que estas cosas más rígidas, no arriesga mucho, al principio no arriesga mucho, pero a la vez abre muchísimo el paraguas. Arranca diciendo, un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. Bueno, con esa definición de robot casi cualquier cosa uno podría pensar que es un robot, ¿no? Pero fíjense qué cosa muy importante, que en los últimos tiempos se abre la puerta a que una entidad virtual también puede ser considerada un robot. O sea, pensemos en los clásicos bots que aparecen en los chats, o en los que nos responden preguntas cuando uno trata de hacer una consulta en alguna empresa, en un comercio. De alguna manera, con esta definición, ese tipo de entidades virtuales, dependiendo de otro montón de cosas, pero ya pueden ser considerados robots, ya no tenemos la necesidad imperiosa de que tenga que ser un artefacto electromecánico para poder ser considerado robot. Sin embargo, un poquito más adelante ya se frena y dice no hay consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots. Entonces toma un poco de cuidado porque en realidad todavía no está claro a qué le llamamos robot, o no está del todo acordado entre las personas involucradas o entre los participantes de este mundo, y haciendo un poquito más de énfasis sobre lo que podría llegar a ser, arriesga más adelante diciendo, actualmente podría considerarse que un robot es una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento, que en general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su programación, así que podría diferenciarse de algún electrodoméstico específico. Bueno. Es una definición bastante más arriesgada, pero de todas maneras tiene un montón de grises, como vemos, todavía no está claro. Sin embargo, a pesar de que es complejo definir qué es hoy un robot, todo empezó un poco más simple, ¿no? Todo empezó con un brazo que trataba de realizar alguna tarea. Acá yo recopilé algunos hitos que tienen más que ver con la operatividad o con la puesta en operación de un brazo robótico. Previo a esto hubo publicaciones y cuestiones que tienen que ver con la academia, o sea, no es que todo arrancó en el 61, sino que fue todo un proceso, pero de alguna manera, como en el 1971 aparece por primera vez el robot industrial, era un robot industrial que ya podía utilizarse, que podía manipular piezas calientes y piezas pesadas en una industria, este hito de 1961 se toma como el primer punto de inicio de la robótica
de una robótica industrial, de un brazo robot. La empresa que lo desarrolló es la empresa Unimation, se instaló por primera vez en una planta de General Motors y el nombre del robot era Unimate. Bueno, vemos rápidamente que ya la cosa empezó violenta, porque ya 8 años después ya se instalaron un conjunto de robots soldadores en la misma planta, y desde el inicio de algo que antes no existía, apenas 8 años después ya estaban en una línea de producción con una gran cantidad, como se puede ver en esa foto. O sea que ya se marcaba un inicio bastante movido y estrepitoso, digamos, desde el primer momento. En el año 1973 aparece KUKA, que es una empresa, con su diseño del primer robot de 6 grados de libertad, que se llama o se conoce con el nombre de Famulus. En el 75, la misma empresa que había creado Unimate genera el primer brazo programable, que le llamó Puma, por las palabras en inglés, de brazo manipulador programable universal, que fue un brazo bastante conocido y bastante famoso hasta no hace mucho tiempo, muy, muy respetado, digamos. En paralelo con esto, y bueno, poniendo acá el primer hito académico, no tanto en la industria, en el 68 la Stanford Research Institute desarrolla un robot móvil llamado Jackie, provisto de diversos sensores como una cámara de visión y sensores táctiles. Esto fue lo que dio comienzo de alguna manera, en forma, aunque sea académica, a lo que hoy conocemos como robótica móvil. Por otro lado, robots hay de miles de formas, los antropomorfos también tuvieron su camino bastante marketinero y publicitado, porque esto tiene toda una cuestión de ciencia ficción por detrás, y el ser humano se siente muy atraído por un robot que tiene su misma forma. Entonces esto es un camino quizás más conocido, que también tuvo sus avatares hasta que se llega a lo que se considera el primer robot entero, o más bien con una forma definida y acabada, que uno lo puede considerar como un producto ya maduro, que es Asimo, hecho por la empresa Honda, que en el año 2000 se presenta y se lo toma como el primer robot humanoide capaz de desplazarse en forma bípeda e interactuar con las personas. Por supuesto que nosotros vemos que la carrera para llegar a esto fue bastante larga. ¿En qué momento se dice este es el primero? Bueno, yo creo que es una cuestión también de convención, como todo. A partir de ahí, una larga diversidad de robots. Uno puede ponerse a calificar o a clasificar robots por su forma, por su modo de locomoción, por las tareas que realizan, por el entorno donde se desarrollan. Pero de alguna manera, como el inicio de la robótica, vemos que está atado a los brazos manipuladores, que fueron los primeros que aparecieron en la industria, nunca dejó de diferenciarse o de hacer hincapié en que cuando uno habla de un robot, en general las personas piensan en un robot, en un brazo manipulador, en la industria. De otra manera hay que hablar de un robot móvil, porque hay que diferenciarse de sus orígenes. Entonces, si bien los robots móviles se diferenciaron y se diversificaron bastante desde ese momento hasta ahora, se apoyan en toda esa historia que se generó a partir de la robótica industrial, que eran brazos robóticos. Entonces, bueno, sobre los robots móviles, ¿qué podemos decir? De todas formas, con ruedas, con orugas, sin ruedas, con 3 ruedas, con 4 ruedas, robots de servicio, robots de inspección. Acá vemos algunos que se los conoce con el nombre de zoomorfos, porque copian alguna forma animal. Los clásicos los nuevos que aparecieron a raíz de esta pandemia, que son los de servicio, que se incorporó la actividad de desinfección. Este tipo de locomociones que hoy en día despiertan curiosidad en la ciencia y que tienen alguna actividad o aplicación específica, como por ejemplo desplazarse dentro de túneles muy estrechos, que son como robots gusano. O vi hace no mucho tiempo atrás una empresa finlandesa que está desarrollando todavía en estado de desarrollo un conjunto de robots de esta naturaleza para andar abajo del agua y inspeccionar en forma permanente estas instalaciones petroleras subacuáticas, que todavía son muy de la ciencia, pero que, como vemos con el resto de los robots, no piden permiso y en cualquier momento aparecen aplicados y en operación. Después, sobre los robots de diferente locomoción o los móviles, podemos decir que existen los que vuelan, los que se desplazan,
Los que vuelan, hay un conjunto de también una división, si tienen ala fija, batientes, si son tipo multicópteros, los que se desplazan en el piso pueden desplazarse con ruedas que le permitan moverse hacia los costados, como este que está acá, o hacia adelante o hacia atrás. Eso lo define como distinta controlabilidad del sistema, o los clásicos, esta empresa Animal, este producto que se ve acá es una empresa que tiene este robot instalado, funcionando en un barco petrolero que hace una inspección en forma autónoma por todo el barco caminando, que tiene la particularidad de que como hay que pasar por zonas estrechas o difíciles, subir escaleras, etcétera, si después lo buscan en la web y buscan el video del bicho este funcionando, realmente impresiona. Por eso lo puse, porque no es de investigación, sino que está en este momento en aplicación. Y es un robot cuadrúpedo que realiza tareas reemplazando al humano en cuestiones tediosas, peligrosas y que requieren una repetitividad. ¿Cómo evolucionó? Para hacer un pequeño raconto, para no aburrir con esto, pero fíjense, desde la historia que empezó en el 61, ya en el 73 se habían registrado 3.000 robots en operación. Registrado porque estoy hablando de robots que tienen un seguimiento en la industria, por eso es que estos datos se conocen. Lo que habría en la academia, obviamente, ha sido más que esto, porque son sistemas que no están registrados, porque son de desarrollo, pero sí en operación se dice o se cuenta que en ese año ya se registraban 3.000 robots. Para el año 83, 10 años después, ya eran 66.000. 800.000 en el año 2003 y en el año 2011 ya se superó el millón. Hoy se cuenta por tasa de robots instalados por cada 10.000 habitantes, y acá vemos una gráfica. Este tipo de datos los provee la International Federation of Robotics, que es una federación que agrupa fabricantes de robots sobre todo y consumidores. Entonces los datos que tienen son fidedignos y de primera mano, porque de alguna manera los que desarrollan y producen robots declaran la cantidad de robots vendidos por unidad de tiempo, por año, por mes o por periodo, y entonces digamos que esta es una información bastante genuina y bastante acabada, que se puede confiar. Y de todas maneras es del año 2016, así que por lo que estuve viendo en los últimos datos, en el 2019 hubo un freno por la pandemia, pero del 2016 al 2019 siguió subiendo. En el 2019 y 2020 hay como una caída o como un mantenimiento, y se espera que ya se encuentre retomando estas medidas en el último año. Fíjense acá una cosa muy llamativa, que no quiero perder mucho tiempo para no pasarme, pero China notoriamente en el 2016 tenía nada más que 68 robots por unidad por cada 10.000 habitantes. Y la historia cuenta, o las malas lenguas dicen, que China prefirió primero formar a su gente antes de robotizar e industrializar, o bien digo, antes de robotizar su industria. Y que se espera que en estos momentos ya se está notando, haya un disparo abrupto de la robotización en China. Eso es lo que los que saben de este tema me han comentado eso. Así que si bien se lo ve acá, yo creo que hoy en el 2020-2021 ya está muchísimo más cerca de la punta, y se espera que supere o por lo menos esté en los primeros niveles como uno imagina de estos monstruos de la tecnología. Volviendo un poco a los robots móviles, dijimos, hay varios tipos, incluso los que tienen ruedas, uno los puede clasificar según la forma en que se modelan, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico robot de 3 ruedas, como este que fue desarrollado en el C3I, que ya les voy a contar un poquito, se los conoce con el nombre de biciclo o tipo Ackerman. Biciclo es porque en realidad acá la única que se mueve es la rueda delantera, y las dos ruedas, por más que tenga 2 ruedas atrás, estas 2 ruedas se las puede modelar como una única rueda al centro y fija. Por lo tanto, a los efectos de plantearlo como un modelo de matemático, se plantea como una bicicleta, como un biciclo. Entonces se los conoce como biciclo. Este robot tiene tracción en la rueda delantera y también dirección, porque la rueda delantera tiene otro motor que permite direccionar. Otro tipo muy conocido, que son los de tracción diferencial, que también hemos desarrollado uno en el C3I, se los conoce con el nombre de uniciclo, porque también, a pesar de tener 2 ruedas que permite
realizar los movimientos a partir de modificar el sentido de giro de las ruedas izquierda o derecha. Si ambas ruedas giran en el mismo sentido, el robot se desplaza hacia adelante. Si giran a la misma velocidad, el robot se desplaza sobre una línea recta, en una trayectoria lineal. Si giran a diferente velocidad, hay una diferencia de velocidad entre la rueda de un lado y del otro, entonces el robot realiza una curva, y así hasta llegar al punto donde ambas ruedas giran en velocidades opuestas y a la misma velocidad, y el robot puede girar en el punto central sobre sí mismo. Entonces, básicamente, termina siendo un robot que puede ser modelado como una única rueda en el centro, que la única restricción que tiene es que no puede desplazarse en los ejes perpendiculares a la dirección de giro de la rueda. Por lo tanto, se conoce con el nombre de no holonómicos. Pueden cubrir todo el espacio del plano, pero hay un grado de libertad que lo pueden cubrir, pero lo tienen prohibido de hacer en una única maniobra. Igual que una rueda única de bicicleta o de un uniciclo, que uno piensa, bueno, yo puedo ir para cualquier lado, pero antes de desplazarme hacia los costados, tengo que producir un movimiento de rotación y recién después desplazarme. Después aparece el conjunto de los que vuelan, que como ustedes ya sabrán y están enterados en los últimos años apareció el boom de los multicópteros o de los multirotores, que a diferencia de los de ala rotante que se utilizaban antes como aviones o helicópteros que tenían una mezcla entre ala rotante y ala fija, estos multirotores permitieron aumentar muchísimo la controlabilidad del sistema. Es muchísimo más fácil tenerlos volando en el mismo punto, con bajo costo computacional y con una alta precisión, digamos. A diferencia de, por ejemplo, alguien o un vehículo que puede hacer lo mismo, pero que es muchísimo más difícil de controlar, es un helicóptero. Entonces, por eso es que tuvieron tanto auge este tipo de multirotores, los cuatrirotores, incluso los trirotores, hay versiones de tres hélices, o los hexacópteros, etc. Los de ala batiente, que hasta donde yo conozco están todavía muy en fase de desarrollo, de prototipo, de concepto, pero que en cualquier momento aparece, y los que se conocen como ala fija, que es como si fuese la clásica avión, nada más que como robot volador toman la forma de delta, y que se utilizan hoy muchísimo en el agro para realizar registros de grandes superficies con poca energía. La desventaja que tiene el cuadricóptero es que consume mucha energía para desplazarse, tiene la facilidad y la habilidad de permanecer quieto en un lugar, pero cuando la propiedad que requiere no es esa, como por ejemplo en el caso de recorrer una gran superficie, el cuadricóptero se comporta de alguna manera algo subóptimo, digamos, desde ese punto de vista. Perdón. Entonces, como un resumen para poder ingresar en los autónomos, podemos decir que básicamente los robots móviles son dispositivos que tienen algún tipo de locomoción, de lo más variada, con oruga con rueda, que vuela con hélices, estos tipos gusano, incluso hubo uno ahí arriba que me olvidé de mencionar, que es como una esfera, que también tiene la posibilidad de rodar hacia cualquier lado, y es un clásico holonómico que tiene todos los grados de libertad disponibles, etc. Características principal, el espacio de trabajo, un espacio amplio, justamente porque se mueven, esto en contraposición con los sistemas manipuladores, que tienen un espacio de trabajo limitado y bien definido, porque a partir de esa definición y limitación del espacio de trabajo se evitan las colisiones, que es básicamente el principal problema que puede ocurrir. Y que, especialmente para que sea conocido, para que pueda ser, denominado robot, debe ser capaz de moverse en forma controlada. Y cuando digo esto de moverse en forma controlada, todavía sin hablar de autónomo, porque no estamos todavía, no necesariamente tiene que ser autónomo para que sea un robot móvil. Por ejemplo, para moverse en forma controlada, imagínense ustedes que si tuviésemos que controlar un cuadricóptero o un dron sin la inteligencia que el dron mismo tiene a bordo de mantenerse volando en forma estable, imagínense que si tuviésemos un control por cada uno de las fuerzas de propulsión de los 4 motores. Bueno, mantenerlo estable sería imposible, por lo tanto,
digamos, para que pueda mantenerse estable, tiene que tener una inteligencia a bordo que por más que no realice tareas autónomas todavía, necesita compensar alturas, medir rotaciones, posición respecto de la gravedad, todo ese tipo de cosas lo necesita para poder mantenerse en un vuelo estable. Por lo tanto, eso lo califica como robot porque tiene una inteligencia propia para realizar un movimiento controlado. Lo mismo para un robot móvil, un poquito más sencillo, pero de todas maneras aplica el mismo detalle, digamos, la misma consideración. Algunos usos clásicos de la robótica móvil. Bueno, lo clásico, transporte de productos o materiales en cualquier tipo de entorno, básicamente en entornos industriales. Esto es la aplicación por defecto hoy es la logística, donde en una parte de la fábrica hace falta materiales para construir un producto y hay un almacén donde clásicamente un robot móvil lleva y trae componentes de ese almacén. También para realizar tareas de limpieza, los clásicos aspiradoras de uso doméstico, digamos, que han proliferado también en estos últimos tiempos. Algunos robots bastante complejos de limpieza de vidrio en altura, etc. Y un punto, no digo que las aplicaciones se limiten a esto, simplemente como para tener un pantallazo, traje estas tres que se me fueron ocurriendo. Y un punto que hoy en día puede considerarse como todavía está en estado de investigación y desarrollo, que es la exploración en ambientes peligrosos, pero, por ejemplo, un hito muy conocido de esto fue en los accidentes nucleares, donde se hicieron uso de este tipo de robots para realizar exploraciones, y que hoy en día esto despierta o alimenta muchísimo al área científica, donde se desarrollan un montón de trabajos de investigación para poder abordar este punto. Porque esto, además de moverse, requiere de alguna manera decidir para qué lado moverse, a diferencia de cuando uno conoce el entorno, pero son detalles que lo podemos ver un poquito más adelante. Básicamente se dice que las tareas que están encomendadas a priori por la humanidad para que sean reemplazadas por los robots son tareas del tipo del inglés 4D. Así se las conoce normalmente. Son tareas dull, aburridas, sucias para el ser humano, peligrosas y delicadas. Ese es el tipo de tareas que en principio la humanidad reserva o intenta asignarlo o reemplazar al ser humano por robots para mejorar la calidad de vida de las personas. Básicamente ese es el objetivo principal. Ahora, si nos concentramos en qué debería tener un vehículo o un robot para ser considerado autónomo. Para que un robot sea considerado autónomo, primero debemos resolver tres problemas o tres áreas bien diferentes que nos permiten lograr una autonomía. La localización, o sea, es decir, dónde estoy, la planificación y la navegación. Esos tres puntos son por lo menos los mínimos y básicos para poder tener un sistema autónomo. El primer punto, la localización. La localización, a diferencia de un robot fijo, un brazo robótico, el robot móvil tiene la problemática que se desplaza. Entonces, medir cuánto se desplaza en un ambiente que no es un ambiente rígido, sino que el robot se desprende de cualquier referencia, pasa a ser el problema número uno. O sea, responder la pregunta ¿dónde estoy? Para un sistema no fijo, para un sistema móvil, es la pregunta que se debe resolver como primer punto. ¿Cómo se resuelve? Podríamos pensar en dos grandes divisiones: mediante sensores y mediante algoritmos. Esas son las dos patas para resolver esta pregunta de dónde estoy. Los sensores pueden ser de un montón de formas. Los hay de aquellos que son relativos, como por ejemplo estos son encoders ópticos que se ponen en las ruedas del robot, por lo tanto tienen la particularidad de contar cuántas vueltas el robot realiza a partir de un punto de referencia, por lo tanto se le dice relativos. Que claro está, dependen de que la rueda resbale o no resbale, entonces puede contar mal o puede no contar en forma adecuada.
Entonces son utilizados, pero tienen sus ventajas y sus desventajas, como casi todo en este conjunto de sensores. El que se utiliza muy fuertemente porque es un sensor absoluto, por lo menos para interiores, para exteriores también, pero para interiores más que todo porque es más robusto y tiene mayor alcance, son los escáneres láser, que básicamente esto es un sensor que permite determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto que hace rebotar el láser, dividiendo la superficie de inspección en X cantidad de rayos. Por ejemplo, 250 rayos, 300 rayos, 360 rayos, algún número, y entonces el sistema permite determinar a qué distancia se encuentran 250 puntos desde el punto donde está el sensor, y eso genera un mapa de distancias que puede ser usado en forma absoluta porque el robot o el sensor determina en qué lugar se encuentra a partir de lo que ve en el entorno, y no hay ningún error propio del resbalamiento ni nada que asumen los alcoholes. Otro sensor muy común para los robots, dentro de los robots autónomos, son las cámaras que aportan una gran información visual, pero que tienen un alto costo computacional, porque la información visual que viene de una cámara no es fácilmente obtenible, y también genera toda un área gigante de investigación. Ya veo que estoy medio atrasado, así que voy a ir un poquito más rápido. Todos estos robots tienen el problema de que requieren calibración, por eso acá puse esto como un simbólico, que la cámara hay que conocer a qué distancia se encuentra el centro dométrico, bla, bla, bla. Y los algoritmos son los que se encargan de, a partir de un conjunto de medidas que vienen desde los robots, que tienen distintas características, que tienen más ruido, menos ruido, son relativos, son absolutos, están mejor calibrados, dan una información o la otra, se encargan de fusionar todos esos datos para obtener una información de dónde se encuentra el robot de la forma con la mayor precisión y certidumbre posible. Entonces acá aparecen los algoritmos de filtrado, etc. Voy a avanzar un poquito más. El segundo punto es la planificación. Supongamos que sabemos dónde estamos, la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Para saber hacia dónde vamos, un poquito, si uno conoce el entorno donde se va a mover, que es la situación más simple, o sea, uno conoce el mapa, entonces, teniendo la posición inicial y la posición final, se debe determinar por qué conjunto de puntos me tengo que mover con mi robot para poder ir desde la posición final a la posición final. Bueno, y no solamente cuando hay un robot, sino cuando hay varios, también aparece el conjunto de planificar caminos para muchos robots. Acá se ve una simulación de 5 robots, no eran 5, son 7 robots que salen todos de un mismo punto y que de alguna manera optimizan el uso de los pasillos para poder cubrir el espacio en el menor tiempo posible y llegar a tiempo con la menor cantidad de gasto de energía. Bueno, esto es un problema clásicamente de optimización. Acá vemos la aplicación real de este tipo de algoritmo en nuestro laboratorio. Ahí vemos un robot que es del C3I, un ensayo realizado dentro de nuestro laboratorio, donde los caminos son muy simples, pero se aplican los algoritmos desarrollados y puestos a punto en el C3I. Y por último, responder la pregunta de cómo voy una vez que tengo toda esa información, que es lo que se conoce como navegación. En este punto entran en juego todo lo que son los controladores, que me dicen que el robot, según su tamaño y según su dinámica, tiene que moverse de tal o cual manera para poder cumplir con el camino que se le fue indicado. Entonces aparecen sistemas de evasión de colisiones, porque aparecen obstáculos que pueden o no haber estado inicialmente en el mapa. Y ahí es donde se desarrollan los algoritmos de seguimiento de trayectoria. En el punto anterior les dije que la situación más beneficiosa es cuando uno conoce el entorno. La contraparte de eso es los métodos de exploración, donde uno tiene que navegar, pero incluso sin conocer el entorno. Entonces se genera un proceso extra que es la exploración,
el reconocimiento de decir para qué lado me muevo cada vez que tengo una nueva posibilidad de movimiento, que en este tipo de navegación que les conté, hasta el momento no aparece como un problema. Dentro del C3I hemos desarrollado varios robots móviles. Antes de contarles de lo que se desarrolla en el C3I, los quiero poner un poco en contexto de qué es el C3I. El C3I es un centro de investigación en informática para la ingeniería que hace investigación en robótica móvil en la Facultad Regional Córdoba desde hace 20 años. No sé si se está viendo la filmina. Ahí quedó cortada, solo vemos contexto local, toda la información de contexto local. Creo que tengo un problema. Creo que es tu computadora. Contexto Momentito. local. ¿Querés apagar tu cámara por las dudas? A lo mejor ahí. Sí, puede ser que sea un problema de ancho de banda. Un momentito, por favor. Voy a parar de Sí, compartir por un momento. A ver si sí, puedo y salir de ahora. este problema. Está en presentación. Bueno, déjenme llegar hasta la página donde estaba. Tuve un problema ahí de navegador, creo. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí, ¿sí? Sí, ahora todo completo. Bueno, les decía entonces, es un grupo de investigación que desarrolla o hace investigación en robótica móvil desde hace 20 años en la UTN Facultad Regional Córdoba. Está compuesto por 14 investigadores, 3 estudiantes de doctorado, eso va cambiando en forma dinámica, pero hoy en día son esos, profesionales que realizan investigación mediante las becas de UTN, estudiantes, producción, publicaciones, bla, bla. Bueno, no quiero atrasarme demasiado porque ya veo que estoy un poquito pasado de tiempo. Las áreas de interés dentro del C3I son, obviamente, la robótica móvil, pero de acá se desprende también la visión por computadora, cuestiones de inteligencia artificial, los sensores y actuadores que forman parte de un robot. Entonces ahí tenemos todos los temas de fusión sensorial, filtrado bayesiano y también áreas de mecánica computacional. Los robots que se han desarrollado, o los desarrollos tecnológicos más relevantes de los últimos años en el C3I, podemos resumirlos en estos 4 puntos. En el 2000 empezamos con el carro, el Roma, el Q3 y el Aimunavir. En el 2000 aparece por primera vez el primer robot móvil que nosotros le llamábamos autónomo por el simple hecho de que ya no tenía un cable conectado al suministro eléctrico, que no realizaba tareas autónomas, por supuesto, pero sí podía realizar tareas de teleoperación, como se ven ahí en las imágenes, podía ser comandado mediante un joystick a distancia y tenía sus movimientos controlados, es decir, cumplía rampas de aceleración, de velocidad constante y de frenado, que es lo que lo convertía en un robot y no en una máquina, digamos. En el 2008 se desarrolla el robot móvil conocido con el nombre de Roma, que las siglas derivan de robot móvil de arquitectura abierta, que como fue desarrollado dentro del C3I, todas sus partes y características están publicadas y accesibles para que cualquier persona de la comunidad las pueda utilizar. Fue desarrollado y diseñado con el objetivo de hacer investigación, de realizar pruebas sobre algoritmos de navegación, con la idea que el Roma tiene su propio controlador que permite realizar movimientos controlados de velocidad lineal, angular, desplazamiento, pero que puede ser conectado a una computadora personal que se puede colocar por encima del robot y sobre esa computadora realizar pruebas de navegación autónoma, es decir, los algoritmos
de navegación, de localización y de planificación que les comentaba al principio, deben ser corridos en esa computadora para que cada investigador pueda, de alguna manera, utilizar este robot, esta plataforma, como una plataforma de ensayo y de prueba. Bueno, la trayectoria del robot del Roma fue bastante amplia, se realizaron transferencias a otras unidades académicas, también fue, bueno, esta, perdón, la paso como restando importancia, y es en realidad una transferencia que se realizó a un grupo de investigación de la Regional Resistencia, que hasta el día de hoy lo utilizan para realizar tareas de investigación. También fue presentado en concurso de Innovar en el año 2005 y recibió un premio a la robótica en el concurso, y luego, a raíz de ese premio, se participó de la muestra de Tecnópolis. Fue la verdad que una muy linda experiencia. Ahí en esos dos videos que se ven, se muestran, en el de la izquierda se muestra una pequeña prueba de concepto donde el robot, donde el Roma que va adelante está siguiendo a Claudio Paz, que es el que va corriendo ahí, con un sistema de seguimiento que tiene corriendo sobre la computadora, y con un algoritmo ahí de detección de personas que utiliza como sensor a las cámaras estas RGBD, la clásica Kinect, y entonces determina dónde está la posición de la persona y lo sigue a una distancia constante. El robot que va atrás tiene el mismo algoritmo, pero en lugar de seguir a una persona, está haciendo un seguimiento del robot que va adelante. Es simplemente como fue una ilustración que hicimos de aplicación para poder mostrarlo ahí en Tecnópolis. Bueno, el de la derecha, un niño que tomó el control remoto y se puso a jugar mientras charlaba ahí con Claudio Paz y navegaba por todo el predio de una forma muy, muy natural. Una evolución del Roma fue el EduRoma, que ya les va a hablar a continuación el doctor Gonzalo Pérez Paina, así que no voy a comentar nada sobre esto, era nada más que porque estaba en la cadena de evolución. Y luego también quiero contarles un poco de la parte de cuadricópteros. El primer cuadricóptero que se desarrolló en el C3I se realizó en el año 2010, que se lo denominó como QA3, también con las características de cuadricóptero autónomo de arquitectura abierta, también con la misma filosofía que el Roma. Se encuentra todo disponible en las wikis y en las páginas del centro para poder descargar todo el material y toda la información necesaria para reproducirlo. Los inicios formales datan del año 2011, cuando dos tesistas becarios en ese momento del C3I presentaron su proyecto final de la carrera de electrónica dirigido por el doctor David Gaidú, donde hicieron volar por primera vez a un dron hecho totalmente en un laboratorio, con componentes que se podían conseguir en el kiosco de la esquina, digamos, que se los conoce con el nombre de off the shelf. ¿Qué tenía de autónomo? Bueno, si usamos las palabras que dijimos antes, para que sea autónomo tiene que poder hacer algo por sí solo. El objetivo era no solamente mantenerse estable para que pueda ser controlable, sino que el objetivo era que haga lo que se conoce como hovering, que es permanecer en forma estable, volando a una determinada altura. Por lo tanto, para poder cumplir con ese objetivo, el dron tiene que determinar si se está desplazando hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, si se está desplazando o no del espacio 3D. Entonces, eso es una tarea que se la conoce como una tarea autónoma. El que puede hacer hovering puede realizar una tarea autónoma. Gastón, Bueno, disculpa que te sí. interrumpa, ya estaríamos en el tiempo, si podés ir... Bueno, voy a ir cerrando con el último. Bueno, como verán, tenía muchísimo más de lo que pude mostrar, pero con el último, que es el desarrollo tecnológico que hoy tenemos implementado y funcionando en una planta industrial de Córdoba, que es un robot móvil autónomo que deriva del Roma, que se llama o se conoce con el nombre de Aimunavira, que para nosotros es nuestro primer robot móvil autónomo industrial que pudimos colocar en la industria. Tiene un sistema de navegación basado en láser. Bueno, voy a ir... los procesos fueron arduos y tediosos porque hubo que adaptar
un sistema que estaba desarrollado para el laboratorio para que ahora funcione en una industria, en una planta donde no puede fallar, no puede detenerse. Si tengo 30 segundos, a ver si se escucha bien, si puedo mostrar esto. No sé si se escucha, Alfonsina. Sí, se escucha. Bueno, ahí vemos a Gonzalo justamente que está haciendo pruebas de funcionamiento. El robot se comunica con los operarios, navega en forma autónoma en la planta y se comunica con los operarios en forma audiovisual. Tiene parlantes que le dicen qué está mal, qué está bien, qué hacer. Por favor, no obstruya el paso. Tiene indicadores luminosos que le dicen dónde está la falla, si es que hay una falla. Y bueno, y realiza una tarea que no quiero abusarme del tiempo, así que lo voy a dejar ahí. Realiza hoy tareas de tipo autónomas, trasladando piezas dentro de la planta esta industrial de Córdoba, que se llama Denso, que cumple en su trabajo 2 misiones, que tiene que ir a llevar, pues, y ahora estamos implementando 3 más, que tiene que ir a llevar suministros desde el almacén que están por allá al fondo, que no sé si alcanzan a ver en el botón, en el video de la derecha, donde viene trayendo suministros y los deposita en una calle interna donde los operarios desenganchan o retiran la percha que viene cargada con el suministro y le enganchan nuevamente la percha, la facilidad vacía para que vuelva al almacén a ser de vuelta cargado por el encargado de logística. Bueno, les pido mil disculpas porque se me pasó el tiempo, pero eso fue todo. Muchísimas gracias, Gastón. Disculpa, a lo mejor también fue los minutos que perdimos en el inicio. Te pido mil disculpas. No, por favor, no hay ningún problema. También sumé yo con mi problema, así que no hay problema. Excelente presentación, te felicitamos. Muchas gracias por tu disponibilidad, por tu exposición. Pero quería hacerte alguna pregunta antes. Estos inventos que ustedes están haciendo, ¿los están patentando a medida que van surgiendo? ¿Cómo están haciendo? Mirá, la verdad que siempre fue una discusión interna adentro del grupo de trabajo, porque según nuestras consideraciones nunca son patentables para nosotros, de la misma manera que nunca las cosas son publicables y tenemos que obligarnos a escribir cosas porque decimos, bueno, esto no tiene nada de novedoso. Con el tema de la patente nos pasa en realidad lo mismo, estamos siempre reñidos con eso de que al final no hay nada nuevo por patentar o por proteger, porque básicamente son ensambles de cosas y de desarrollos que se van haciendo a partir de publicaciones. Sí, lo que se realizan son publicaciones científicas, eso sí, pero los productos industriales que surgen de esas publicaciones no se han realizado, probablemente por una falla del centro, no se han realizado protecciones hasta el momento. Claro, está bien. Sí, sí, sí. Ayer tuvimos una charla de patente y bueno, no, por eso fue esta pregunta, justo por la charla de ayer. Pero sí, 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 el tema de patente es algo Exacto. que todos tenemos como algo muy lejano, pero según el expositor nos dijo que, bueno, hay muchos mitos y que, bueno, que apuntemos a eso. Sí, está bien. O sea, un pequeño agregadito más que te hago, Alfonsina. En realidad nuestra filosofía es de realizar productos con arquitectura abierta, como lo mencioné, pero cuando esa arquitectura abierta genera un desprendimiento que va a ser transferido a la industria, yo creo que ahí sí puede caber una protección de patente, pero como te digo, como hemos realizado cambios que llevaron al Roma a una forma industrial, lo que originalmente era una arquitectura abierta que se transformó en el AIMU, Navira, que les mostré al último rápidamente, no agrega mucho de tecnología, de desarrollo novedoso, sino que simplemente adapta una arquitectura abierta que ya fue publicada y presentada a la comunidad científica y a la sociedad toda a un mundo industrial. Eso podría ser la salvedad a la falta que tenemos de protección en el centro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Y te invitamos para una próxima exposición que, bueno, más adelante a lo mejor
organizaremos algo con más tiempo, así te podés explayar con más tiempo. ¿Eh? ¿Cómo no? Muchísimas gracias Bueno, a ustedes por la invitación. Felicitaciones y Disposición. excelente por Muchas todo gracias. el trabajo que han desarrollado, los premios, la verdad que eso es un halago para el grupo, es una caricia al grupo, así que a seguir con eso. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Sí, ya que lo mencionás, lo pongo como último. El doctor Luis Canali fue el creador de este centro, de este grupo hace 20 años, así que hoy él se encuentra jubilado, por eso lo estoy dirigiendo yo, y sobre sus hombros se han desarrollado todas estas cosas, así que vaya esto como un agradecimiento y un reconocimiento a Luis. Así lo es, así lo es. Bueno, muchas gracias.